Bueno, por favor, te vas a mirar a tu derecha e izquierda y le vas a sonreír a tu vecino, ¿ya? Regálale una sonrisa a tu vecino. La mejor que tengas. Recuerda, sonreír, siempre yo digo, rejuvenece y embellece. ¿Sabías eso? Rejuvenece y embellece. Así que, ¿quién quiere rejuvenecer? ¿Quién quiere embellecer? Bueno, no se puede, porque dice la palabra de Dios que el corazón alegre hermosea el rostro. No lo digo yo, lo dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro. Por eso pon tu mano aquí en el pechito. ¿Cómo está el corazón? ¿Alegre? ¿Hay paz? ¿Hay gozo? Entonces dice el corazón alegre hermosea el rostro. Por eso vuelve a sonreír a tu vecino, dile algo bonito, dile Dios te bendiga, dile bienvenido. ¿Hay alguna palabra, alguna expresión que tú quieras decirle a esa persona que tienes a tu lado? Es una bendición de Dios poder estar aquí en esta mañana con ustedes, junto con mi esposa, ¿verdad? Por aquí está, sí le conoce también a ella. Y bueno, un abrazo muy especial. Si quieres, ponte en pie para que saludes y les pido un aplauso para ella, por favor. Solo un saludito. A ella no me gusta mucho. Buenos días, de verdad que qué rico que llegó el día de poder venir a compartir con ustedes todo lo que Dios está dando para Senfor Ecuador. Y es una bendición, quiero decirles, caminar en la visión de Dios, porque la visión de Dios es como cuando uno tiene la visión bien, o sea, va a la fija, pero cuando los lentes están mal o mis ojos ya están mal, pues como que da inseguridad. Pero cuando tenemos clara la visión, uno va con pie firme, ¿no? A lo que Dios tiene para cada uno. Qué rico una vez más estar aquí, que Dios nos bendiga y nos hable el corazón en esta mañana. Bien, el título de este sermón de hoy es una pregunta. Preguntar es muy importante. El que pregunta aprende, ¿verdad? Y no hay ninguna pregunta mala. Lo malo es no preguntar. Recuerda eso. No hay ninguna pregunta mala. Lo malo es no preguntar porque el que no pregunta, pues no aprende. El que pregunta, aprende. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Piénsalo. ¿Qué dirías? ¿Cómo responderías a la pregunta? Una pregunta importantísima, poderosísima. ¿Quién es Jesús? El año pasado íbamos viajando desde en Colombia, desde el congreso que tuvimos en Girardot, ahí como por la mitad de Colombia hacia Bogotá, y luego a Villavicencio, donde vive mi familia, y con la pareja de pastores de Sinfón en Villavicencio, Osmar y Mirillita. Y bueno, al subir al auto contratado, me inquietó el Espíritu Santo que le hablara el Evangelio al conductor. No lo conocíamos, recién ese rato estábamos conversando, y sentí que era el momento de hablarle del Señor a este joven, un joven. Entonces le dije, le pregunté mentalmente al Espíritu Santo, dime cómo empiezo, cómo quieres que empiece. Y me vino el preguntarle a él, ya sabe el nombre, le dije el nombre, ¿usted tal vez conoce a Jesús? Le pregunté así. Y él muy alegre, muy convencido, dijo, sí, claro, claro, yo lo conozco. Le dije, este hombre es cristiano, pensé yo, ¿no? Claro, yo lo conozco. Entonces le dije, qué chévere, usted tiene una relación personal con él entonces. Y me miró así medio raro. Dije, entonces como que dije yo, ¿será que no es Jesús el que le estoy yo hablando? Le dije, a ver, yo le hablo si usted conoce a Jesús el Señor. Y le dio risa y dijo, no, es que mi jefe se llama Jesús. Entonces, yo pensé que me estaba hablando de mi jefe y pues claro que lo conozco, ¿sí? Y no, 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 yo le hablo de Jesús el Señor. ¿Y usted cree en él? Dijo, sí, yo creo en él. Pero le dije, de nuevo le dije, ¿pero usted lo conoce? Él se quedó en silencio y le presenté el Evangelio, ¿verdad? ¿Cuántos aquí conocen a Jesús? El Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Levanta tu mano, ¿lo conoces así? Ahora alábalo con esa mano, si tú lo conoces, Él es tu Redentor, Él es tu Salvador, tu Sanador, tu Libertador, Jesús. ¿Quién es el Señor? Conocerle. Bueno, aquí en Marcos capítulo 8 venimos en esta secuencia hermosa en todas las iglesias de Senfora, aquí allá en Guayaquil, en Ibarra, aquí en Redes Sur, en Gran Yo Soy, en el Valle, hablando y estudiando el Evangelio de Marcos. Ha sido una experiencia realmente muy especial, ¿verdad? Ir a la palabra, meterse en la palabra. El Salmo 1 dice, es como el árbol plantado junto a corriente de las aguas, ¿te acuerdas? Que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace
prosperará. Ser gente de la Biblia, gente que leemos, que estudiamos, que memorizamos la Biblia, pero sobre todo que ponemos en práctica. Es muy importante. Al llegar aquí a Marcos 8, hemos pasado por un par de escenas muy lindas, ustedes sé que recuerdan, por demás impactantes y muy parecidas, donde el Señor repitió un milagro. La primera vez dice ahí, por el capítulo, creo que es el 6, donde Él multiplicó los panes y los peces. ¿Y cuánta gente comió? 5.000. 5.000 hombres, ¿verdad? Pero no estaban contadas las mujeres y los niños. Entonces, si había 5.000 varones, ¿cuántas mujeres podría haber? Digamos que otras 5.000 más o menos. ¿Y cuántos niños? Esa época, ¿verdad? En Colombia los paisas tienen muchos hijos, la gente de Antioquia, 12, 13, 14 hijos. Bueno, ¿y cuántos habrían? Por lo menos había unas 15.000 personas. ¿A cuántos de ustedes les sorprende ese relato? ¿A cuántos les impacta? Dice, wow, que con ¿cuántos panes? Cinco panes, dice en el Evangelio de Juan, 5 panes de cebada, era el pan que comían los pobres, pan económico, pan barato. ¿Cuántos creen que eran panes grandototes así? Eran panes normales, seguramente panes normales, ¿verdad? Era el lunch de un niño. Así que, ¿verdad? Conectémoslo, era de un niño que pasaba por ahí, llevó su lunch, llevaba 5 panes y ¿cuántos peces? 2 peces. ¿Tenían peces grandototes de esos que uno ve en el mercado? Juan dice el pasaje paralelo que eran pececillos. A ver, muéstrame con su mano cómo será el tamaño de un pececillo. La palabra pececillo. Pequeños. Y si era el lunch de un niño, no podría ser tan grande, ¿verdad? Ahora imagínese este niño, que toda esta gente está con hambre, y el único que llevó lunch fue él, y le dicen, venga para acá, por favor, entregue su lunch. ¿Usted qué hubiera hecho? Fuera ese niño. ¿Qué hubiera dicho? Dice, a ver, este es mi lunch, ¿verdad? ¿Usted por qué no trajo? Era como lo lógico, ¿no? Pero el niño entregó, palabra clave, el niño soltó, fue generoso, y porque él entregó, ¿qué pasó con esos panes? ¿Qué pasó con esos peces? ¿Y cuánta gente comió? Y si ese milagro nos impacta y nos sorprende, porque de hecho es sobrenatural, por eso la palabra milagro, imagínense lo que es hablar de que 1,5 millones de personas en un desierto durante 40 años comieran todos los días pan del cielo. ¡Wow! Este milagro tan grande de los 5.000, para nada es pequeño, pues frente a ese otro milagro, ¿verdad? Dice uno, wow, ¿de qué estamos hablando? De un Dios grande, de un Dios, ¿qué más sería? Poderoso, de un Dios sobrenatural. ¿Es el Dios en el que tú crees? Y volviendo a la pregunta inicial, ¿quiénes de ustedes, como yo, estamos siguiendo a Jesús? ¿Eres tú un seguidor de Jesús el Señor? Pero retomo la pregunta, ¿a cuál Jesús sigues tú? ¿A cuál Jesús? Y veremos hoy por qué la pregunta. No siempre el Jesús, hablando de Dios, no siempre el Jesús que mucha gente sigue es el Jesús de la Biblia. No siempre. Ahí en Marcos 8, si puedes abrir tu Biblia, por favor. Aquí estoy poniendo, pero pues no se ve tan grande. Hoy no quise hacer PowerPoint, vamos a ir más en la Biblia. En el versículo 15 de Marcos 8 estamos, por favor. Tú vas a estar ahí con la mente muy abierta, si puedes tomar nota muchísimo mejor, porque veremos hoy que el Señor le dice a los discípulos, ustedes no pueden entender, ustedes no pueden recordar. Es muy importante entender y creer y recordar. Y tengo una frase que se la repito, se las comparto, que es, lo que puedo recordar, lo puedo practicar. Dilo conmigo, ¿vale? 1, 2, 3. Lo que puedo recordar, lo puedo practicar. Otra vez, 1, 2 y 3. Lo que puedo recordar, lo puedo practicar. La última vez, 1, 2, 3. Lo que puedo recordar, lo puedo practicar. Y el Señor dice que seamos no solamente oidores olvidadizos, Santiago, sino hacedores. Por eso es importante tomar nota, no olvidarnos. Y entonces dice aquí Marcos 8, versículo 15. Y les mandó diciendo, está hablando los discípulos, ¿ya están conmigo? Sí. Ahí en el 15, aquí les estoy poniendo en la pantalla. Y les mandó diciendo, ¿qué les dijo el Señor? Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y en el 16 ellos comenzaron a discutir porque como a menudo les pasaba, como que les costaba trabajo entender de qué estará hablando el Señor, levadura. Dice el 16 que ellos discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, el Señor les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis?
¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no recordáis. ¿Qué estábamos diciendo? Lo que puedo recordar. Lo puedo practicar. Él dice, ¿no se acuerdan? ¿De qué? De que él multiplicó para 5.000 y ahí en Marcos 8 arribita multiplicó para 4.000. O sea, les repitió el milagro. Ahora, ¿cuántos de ustedes se imaginan que estos discípulos pudieron olvidar tan rápido ese milagro? ¿Será que se les había olvidado? Yo no creo. Imposible uno olvidarse de una cosa como esa, ¿verdad? O como por ejemplo olvidar la escena de la tempestad en la barca y el Señor cómo le habló y se calmó la tempestad. Eso no se olvida tan rápido. Eso no, yo creo que nunca se olvida. Luego, lo que se les olvidó, ¿qué fue lo que se les olvidó? No tanto fue la escena, no tanto fue la gente que comió, se les olvidó tal vez las enseñanzas, los principios. Tal vez no habían entendido por completo, como también veremos ahorita. Entonces él le dice, ¿no recordáis? 19. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas canastas, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? ¿Qué dijeron ellos? A ver, cuento tres y todos dicen, ¿cuántos? Uno, dos, tres. 12. Más duro, uno, dos, tres. 12. Más fuerte, uno, dos, tres. 12. 12. Entonces, además del milagro que todos comieron y que se saciaron y quedaron llenitos, cada discípulo se fue para su casa. ¿Con qué? Con una canasta llena. Cuando llegó Pedro a su casa, ¿se acuerdan que Pedro vivía con la suegra? Yo vivo con mi suegra. ¿Cuántos viven con la suegra? Es bueno vivir con la suegra, para mí ha sido muy bueno. Y Pedro llegó a la casa y estaba la mujer y la suegra y seguramente le dijo, ¿usted dónde andaba? Porque se fue todo el día. Pero como Pedro llegó con una canasta de pan, dijo, ah, bueno, llegó con pan, siga, pues tranquilo, no se preocupe. Entonces llegaron con una canasta de pan. O sea, ¿cómo olvidarse? Él dice, ¿no se acuerdan de las 12 cestas? Y sigue diciendo ahí, ¿dónde estamos? Dice el 20 y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? ¿Qué dijeron ellos? Cuento tres y ustedes dicen, uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Más fuerte, tres. Siete. Entonces, el milagro repetido, comieron, se llenaron y llegaron con una cesta cada uno. O sea, eso no se puede olvidar. Pero él les está diciendo, ¿ustedes no entendieron? A ustedes se les olvidó, ¿cómo así? Atentos, él les dice en el 15, regresemos, guardaos. ¿De qué tenían que guardarse? De la levadura. De la levadura, de la levadura. Nosotros, como los discípulos, debemos guardarnos de algo llamado la levadura. ¿Cómo así la levadura? Ustedes saben que en este tiempo y aún todavía ya se come pan sin levadura, ¿verdad? Acá comemos pan con levadura. Ahora, la levadura hace fermentar la masa. Lo que se entendía en esa época es que se corrompía, atentos. Aquí decimos, ah, la levadura, se le pone el pan y crece. Pero en esa época antigua, dice aquí, lo que cuenta la historia, era considerada símbolo de corrupción y de putrefacción. ¿Ya? Por eso hacen el pan sin levadura. Entonces, en la cultura y en la época histórica, para ellos significaba corrupción y putrefacción. Guárdense de, claro, deberíamos guardarnos de. Nunca comeríamos tú y yo algo que está podrido, ¿verdad? Que huele mal. Pero no estaba hablando de comida física, ¿de acuerdo? Le habla de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Bueno, pues vamos a aterrizarlo. La levadura de los fariseos significaba básicamente el tradicionalismo religioso. ¿Ya? Los fariseos eran gente religiosa muy tradicionalista. Su actitud corrompía al pueblo, distorsionando y obstaculizando su fe en el Señor. ¿Han visto ustedes al leer los evangelios que los fariseos, la mayoría no creían en el Señor? Algunos sí creyeron, la mayoría no creían. Y por lo general estaba ahí la audiencia de mucha gente, siempre multitudes, ¿no? Oyendo al Señor. Y la gente venía y la gente escuchaba y la gente estaba fascinada con la palabra y la gente se sanaba. Pero en medio de la audiencia estaban estos hombres muy bien vestidos, religiosos, sabían la Torá, pero vieron que ellos estaban ahí con otra actitud. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cuál era su actitud? Siempre era negativa, ¿no? Siempre era viendo que le preguntaban al Señor para hacerlo quedar mal. Entonces uno puede estar en el mismo lugar donde está el Señor, Dios realmente ahí, la presencia de Dios y su palabra y no estar oyendo nada. Estar con el corazón endurecido, ¿verdad? Porque ellos creían que sabían demasiado. El orgullo espiritual, la arrogancia espiritual. Qué triste estar tú ahí con Jesús en vivo y en directo, viéndolo hacer milagros, las palabras de vida eterna y estar
con esa mala actitud. Entonces dice, guárdense de esa actitud. No permitas en tu vida el tradicionalismo religioso. Y no estoy hablando aquí de ningún nombre religioso. Puede ser protestante, católico, cualquiera que sea, que era judaísmo, ¿no? El problema es el tradicionalismo. Estos hombres les importaba más la tradición religiosa que lo que Jesús enseñaba. ¿Vieron? Entonces, ¿de qué tenemos que guardarnos? ¿Cuál es aquí el peligro, el riesgo que puede corromper nuestra vida espiritual? El tradicionalismo, como eran los fariseos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Distorsionaban, obstaculizaban. El fariseísmo separaba al pueblo del Señor y le impedía ir a Él. Y yo conozco mucha gente religiosa hoy en día también, que son muy religiosos, pero que están separados de Dios. No buscan a Dios, no lo conocen, porque están llenos de eso, de tradiciones religiosas, ¿de acuerdo? Entonces, guardémonos de eso. Y la levadura de Herodes es toma nota, el secularismo. En cambio, Herodes representa el secularismo, todo lo secular, es lo no sagrado, ¿ya? Era un hombre pagano, Herodes era un rey, donde básicamente tenía una actitud, la de Herodes, que era de ambición, una vida disoluta, una vida pagana, y de hecho era un criminal, aunque era un gobernante. Hoy en día habrá algunos gobernantes corruptos, lamentablemente sí los hay, y Herodes era uno de ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué estaba diciendo el Señor? Ojo, porque ustedes también pueden caer en esos dos problemas, que les va a impedir conocer al Señor, les va a impedir un corazón abierto para Dios, recibir la verdad del Evangelio, los va a tener ciegos espirituales, endurecidos. Guardémonos, no estamos exentos de eso, ¿de acuerdo? Herodes básicamente quería deshacerse del Señor por motivos políticos. Ojo con eso. Herodes quería, y como muchos en Israel, un Mesías político que los librara de Roma. No querían un Mesías, el de la Biblia, no querían el Jesús de la Biblia, sino el que ellos querían. La gente quiere hacer un Jesús a su manera. Y Él no es a mi manera ni la tuya. Él es como es, Él es Dios, Él es Rey. Él es el Redentor, ¿de acuerdo? Y Él no se acomoda a nosotros. Tenemos que nosotros hacernos a Él. ¿Estamos claros? Entonces, por ahí estamos comenzando. Y la pregunta vuelve a ser, ¿quién es Jesús? Bueno, luego dice entonces, ¿vieron las preguntas? Cuando él les dice, no se acuerdan de los 5.000, de los 4.000, y miren esas preguntas que resuenan. ¿No entendéis? ¿No comprendéis? ¿Aún está endurecido vuestro corazón? Así que, ¿qué es lo que nos puede pasar? Que no entendamos. ¿Te ha pasado alguna vez que te cuesta trabajo entender una verdad espiritual? ¿Una verdad bíblica? Claro, es que no es fácil, porque dicen en Corintios, como veremos ahora, que las cosas que son del Espíritu de Dios no las puede entender el hombre natural. ¿Cuál es el hombre natural? El hombre sin Cristo, el que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Y puede que sea religioso, pero no ha nacido de nuevo, ¿ya? No las puede entender, dice Corintios, ¿sabes por qué? 1 Corintios 2:14, porque se han de discernir espiritualmente. No se entienden de manera intelectual. Claro que pasan aquí por el intelecto, debo comprenderlas en mi intelecto, pero tienen que ir más allá, más profundo. ¿A dónde? Al espíritu, porque son verdades espirituales. ¿De acuerdo? Y no basta una comprensión intelectual, humana. La mente humana, habla en Corintios de la sabiduría no de este mundo, sabiduría celestial. ¿Y quién es el que nos puede enseñar esa ciencia y conocimiento espiritual? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, estas preguntas estaban mostrando en ese momento ahí de los discípulos la decepción del Señor, porque Él les dice luego, mira, el versículo 27, ¿cómo aún no entendéis? Yo percibo aquí en estas palabras y en el contexto percibo en el Señor como una decepción. ¿Ven ustedes? Dice, pero ¿cómo es posible que ustedes no entiendan? Ustedes vieron 15.000 comiendo y luego no sé cuántos miles comiendo y ustedes llevaron para su casa y han escuchado mi palabra y todavía no entienden. Es comprensible que los religiosos como los fariseos o los seculares como Herodes, pero ustedes tampoco entienden, no pueden recordar. Y entonces estas preguntas mostraban decepción del Señor. ¿Por qué? ¿Qué era lo que lo estaba decepcionando al Señor en ese momento? ¿Sabes qué era? El embotamiento intelectual. Nos puede pasar a las personas que tengamos embotamiento intelectual. ¿Te ha pasado? ¿Cómo es embotamiento? Puede ser que estás estudiando, tal vez por el colegio, la universidad, tu trabajo, y no les ha pasado que como que la mente como que está medio cerrada. ¿Les ha pasado eso?
A veces puede ser que esté uno con sueño y no entiende. Yo no puedo, por ejemplo, estudiar de noche. Desde que estaba en el colegio nunca pude, ¿verdad? Porque me quedaba dormido, el sueño me vence, entonces me ha tocado siempre madrugar, yo madrugo. Y en la madrugada me va súper bien, así sea 2, 3 de la mañana, pero en la noche, después de las 10, si usted se encuentra conmigo después de las 10, yo estoy dormido, no importa dónde esté. ¿Ya? Estoy en piloto automático, porque ya no me da más. Entonces, embotamiento, la mente se cierra, estás tal vez cansado, o simplemente se te ha saturado la mente y no logras entender. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que estás tratando de leer algo y lees 2, 3 líneas y luego te toca volver porque tu mente estaba en otro lado? Y estabas leyendo aquí, pero estabas pensando en otra cosa. Entonces la mente nos cuesta entender. Entonces el Señor estaba decepcionado por el embotamiento intelectual y por el corazón endurecido. Te ha pasado un corazón endurecido, es algo terrible, porque la palabra del Señor puede venir a tu corazón y al mío como agua fresca que hace fertilizar y que produce vida, así como en un terreno las semillas brotan, viene el agua y hace fertilizar la palabra, la buena semilla de la palabra. Recuerda la parábola del sembrador, ¿te acuerdas? Esa tierra buena, donde era sembrada la palabra y producía. ¿Qué producía la buena semilla? ¿Te acuerdas? Fruto, al 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Pasa eso en tu vida cuando recibes la palabra del Señor? Porque aquí la oyes aquí en la iglesia o allá en tu casa la lees y entonces no solamente se queda aquí, peor, que no la olvidas, sino que la recuerdas y la crees y la practicas y trae a tu vida transformación. Levante la mano, ¿quién les pasa eso? ¿Sí les pasa eso? La palabra viene y transforma la vida, penetra como una espada aguda, dicen Hebreos, ¿verdad? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es simplemente información. La palabra de Dios no es conocimiento humano, es vida de Dios. Y cuando nuestra mente está abierta, está despejada, el entendimiento y el Espíritu revela su palabra, trae transformación, trae sanidad. No te lo reveló ni carne ni sangre, Dios, gracias. Estaba necesitando. ¿Estamos ahí? Entonces, no entendían, no comprendían, no recordaban. Toma eso y recuérdalo. Y dile, Señor, haz esta oración ahí en tu mente conmigo. Dile, Espíritu Santo, si alguna vez no entiendo, si alguna vez no comprendo, si alguna vez no recuerdo, ayúdame. Dile otra vez esta oración. No permitas, Espíritu Santo, que yo no entienda tu palabra, que yo me olvide de tu palabra, sino que yo la pueda entender, la pueda recordar y la pueda practicar. Oye, le dijo Dios a Josué 1:8, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué dice ahí? Para que guardes, entiéndase, no olvides y practiques, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿En dónde? ¿En dónde? Se me fueron. ¿Qué pasó? ¿En dónde? En la Biblia. ¿Qué estamos hablando? En la palabra, ¿verdad? Que para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, ¿en dónde? La Biblia. La palabra, la Biblia, está escrito. Y mira la promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow, ¿no te gusta eso? ¿No te emociona eso? ¿No te inspira eso? Que él diga, Señor, harás prosperar tu camino. ¿Alguien aquí quiere que prospere su camino? El Señor quiere prosperar tu camino, pero no la prosperidad del mundo, ¿verdad? No siempre es dinero. También Él nos provee. Pero no es simplemente lo material. Qué triste fuera. Alguien decía, qué pobre la gente que lo único que tiene es dinero. Qué pobres son los que solamente tienen dinero. No, la riqueza material va y viene, se acaba, ¿verdad? Dios nos provee, claro que sí, todo lo necesario. Pero Él quiere, dice, harás prosperar tu camino. ¿Y qué más dice? Todo te saldrá bien. ¿Significa eso cero problemas? ¿Significa que no hay dificultades? No, no significa eso, sino que el Señor estará contigo en toda situación. ¿De acuerdo? Bien, ahora, dice en Santiago 1:22, anótalo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Por favor, abren tu Biblia ahí, Santiago 1:22. Busca en tu Biblia. Recomendaciones que siempre hago donde voy a predicar y enseñar es que tú seas un oyente activo, no un oyente pasivo. ¿Qué es eso? Lo que les mencioné antes, que Santiago 1 dice, sean hacedores y no solamente oidores. ¿Cómo es un oyente activo? Que no se distrae, que está aquí enfocadito, ¿verdad? Que es activo, por ejemplo, busca la Biblia, eso te ayuda a estar más enfocado, ojalá tomes nota, oyente activo. Porque dice ser hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores. Mira esta frase, engañándoos a vosotros mismos. ¿Te imaginas una persona que dice mentiras? ¿Es malo decir mentiras? ¿Quién cree? Levanta la mano que es malo decir mentiras. Malo. Pero ¿sabe qué es peor que decir mentiras? Cuando uno dice mentiras y uno mismo se las cree. Hay gente que le pasa eso. Dicen mentiras y se las creen ellos mismos. Dice engañándoos a vosotros mismos. Es eso. Cuando uno no pone en práctica la palabra, dice se está engañando a uno mismo. Es como que a quién le gusta aquí el fútbol. Levante la mano el fútbol. ¿Algunos juegan fútbol? Eso es como meterse un autogoles. Igualito. Autogoles. Igualito. Cuando yo oigo la palabra y no la pongo en práctica, me estoy metiendo autogoles. Y hay unos que van bien goleados, a punta de puros autogoles. Porque oyen y oyen y oyen la palabra, ¿verdad? Que yo sé que aquí Silvita y les da alimento espiritual y el mejor alimento, pero si tú no pones en práctica, ¿qué estás haciendo? Escríbelo bien grande. Autogoles, 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 autogoles. No te metas más autogoles, ¿verdad? Hay que meterle goles al enemigo, ¿de acuerdo? Y no a uno mismo. Entonces ten en cuenta eso. Bien, podemos enseñar, podemos oír las palabras sin entenderlas. Toma nota, 1 Corintios 2:14. Ahí ya lo mencioné, ¿no? El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede discernir. Ahora, la pregunta era entonces, ¿cómo era la primera pregunta del sermón de hoy? Con la que empezamos, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? ¿Quién es? Jesús. Esta pregunta, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué concepto da esa pregunta de una persona? Cuando digo yo, ¿quién es? ¿Verdad? Por ejemplo, Silvita, la pastora de la iglesia, ¿quién es Silvita Benítez, verdad? ¿Quién es Patricio? ¿Quién es Ricardo? Es identidad. Era una pregunta sobre la identidad. ¿Han visto que en el mundo de hoy los seres humanos está bastante perdida la identidad? La gente no sabe quiénes son y no sabe si son hombre o mujer. Hay unos que se creen delfines, peces, árboles. No hay identidad. Es una pregunta sobre la identidad y es tan importante la identidad, ¿sabes por qué? La identidad, primero que todo, del Señor. Cuando un hombre llamado Saulo, ¿recuerdan a Saulo? Saulo de Tarso, se encontró con el Señor. ¿Quién había sido Saulo de Tarso hasta ese momento? Que tuvo un encuentro dramático con Jesús. Había sido un fariseo, un rabí fariseo, un hombre muy intelectual, un hombre influyente, un hombre de buena posición, déjame que te diga, un hombre que tenía todo lo que cualquier persona quisiera tener. Reconocimiento, formación académica, buenos ingresos, súper bien. Importante, reconocido, influyente. Y este hombre creía estar haciendo lo correcto, era un religioso, como dijimos al comienzo, tradicionalista. ¿Recuerda que dijimos la levadura de los fariseos? Tradicionalismo religioso, ¿ya? Pero este hombre tuvo un día un encuentro con Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Para dónde iba Saulo en su viaje? Para Damasco. ¿Y qué andaba haciendo Saulo en ese momento? Andaba persiguiendo la iglesia, porque él estaba seguro de que eso de Jesús y eso de la Biblia, eso era una secta que había que exterminar y estaba acabando con cristianos, los metía a la cárcel, los asesinaba. Ese era Saulo. Pero de pronto en su camino pasó algo que él no se imaginaba, que él no se esperaba, que él no sabía que existía. Y es que de pronto iba en su cabalgadura con una comitiva de personas, funcionarios, gente importante, iban para Damasco a meter cristianos a la cárcel y todo lo demás. Y de pronto, ¡pah! Hubo un estruendo, un resplandor del cielo, que él quedó enceguecido y cayó al piso, desde el caballo, ¡pah! Al piso. Ese Saulo bien puestecito, bien vestido, con fragancia fina, con perfume costoso y todo lo demás, ahí quedó, en medio del polvo, ¿verdad? Tirado hecho leña, ya no quedó ciego. Y ese momento Saulo escuchó una voz del cielo, ¿te acuerdas? Bueno, no, antes de la voz del cielo, primero él hizo una pregunta, porque oyó un estruendo. Y entonces, no, sí le dijo la voz, ¿no? Saulo, Saulo, así fue. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te imaginas cómo se sintió Saulo? Ponte en el lugar de Saulo, ¿verdad? Vas tú en el caballo, de pronto, ¡pra! Un estruendo, como que hubo una bomba, un resplandor del cielo, era el mediodía. ¿Cómo sería de impresionante que siendo el mediodía resplandeció? Una luz resplandece cuando no está medio oscuro, ¿de acuerdo? Fue tan fuerte que fue era algo sobrenatural. Cae al suelo, queda ciego, adolorido, y además una voz del cielo, como un estruendo, que dice su nombre. ¿Cómo te hubieras sentido? Tremendo, ¿verdad? Impactante. Saulo, Saulo, a esconderse debajo del piso. ¿Por qué?
me persigues? Y él atinó a hacer una pregunta, que es nuestra pregunta de hoy. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es, Señor? Saulo no sabía qué era lo que había pasado. Un tráiler pasó por ahí, un tren casi lo aplasta. ¿Qué sería? Pero él entendió que no fue algo, fue alguien. Porque si uno le pregunta quién eres, uno sabe que no fue algo, fue alguien. ¿Quién fue con el que se encontró Saulo? ¿Quién fue el que lo tumbó de la cabalgadura? ¿Quién fue el que le hizo entender que estaba mal, que iba por el camino equivocado, que su vida estaba bien perdida? ¿Quién era? Jesús, ¿no? La pregunta de hoy. Ahora, ¿vieron que él preguntó quién eres, Señor? Él entendió sin saber todavía claramente quién era, que dijimos ya que era alguien, no algo, y además que ese alguien era el Señor. Para que un judío use esa expresión, ¿quién eres, Señor? Sin entender muy bien, y así nos pasa a veces al comienzo, yo conocí al Señor a los 12 años, y al comienzo uno está fascinado con esto de la Biblia y del Señor, pero uno entiende muchas cosas, ¿no? Muchas veces uno no entiende, uno lo va entendiendo de a poco. Y Saulo ese rato no entendía todavía nada del cristianismo, solo entendía que se encontró con alguien y que para él era el Señor. ¿Quién es el Señor? Esa es la pregunta más importante que tenemos que hacernos en nuestra vida. ¿Quién eres, Señor? ¿Y por qué es la pregunta más importante? Porque es la pregunta de la identidad de Dios. ¿Quién es Dios? El Dios verdadero, no el que hacemos a nuestro amaño o a nuestro parecer. No el Dios de una tradición, no el Dios de una religión, no el Dios de una creencia moral o práctica moral, no, el Dios el que es. No como yo quisiera que fuera. Mucha gente arma un Dios como le gusta, ¿verdad? Y lo que no le gusta de Dios lo va dejando de ladito. No, eso no se puede hacer. Dios es como es, ¿verdad? Y por ejemplo, dice Malaquías, el Señor, cuando quieras leer Malaquías 1, un reclamo tremendo del Señor. Escucha bien, dice, si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Por ejemplo, si Él es Dios, hay que honrarlo. Si Él es Dios, hay que adorarlo. ¿Me están escuchando? Sí. Si Él es Dios, ¿qué hay que hacer? Honrarlo, adorarlo. Entonces, cuando estamos aquí en la alabanza, yo no puedo estar por ahí distraído. Si yo lo respeto a Él y lo honro, debo estar adorándolo. Y con el corazón, porque Él merece respeto y merece ser exaltado. Entonces, eso yo debo entender, ¿verdad? Él es Dios. Él no es mi mandadero. La pregunta, mucha gente cree cuando llega a la vida cristiana, que cree que la pregunta es, ¿qué yo quiero que Dios haga? Y no, no es así, estás mal. No se trata de eso el cristianismo, se trata de qué quiere Él que yo haga. Pero estoy equivocado. ¿No es lo que estamos aquí entendiendo? Se trata de si Él es Dios y Señor, la pregunta correcta es ¿qué quiere Él que yo haga? No, ¿qué yo quiero que Él haga? Y entonces la gente llega a las iglesias y saca la lista, ¿no? De todo lo que Dios quieren que Dios haga. Cámbiame el marido, o cambia, o me cambias por otro, cámbiame la mujer, acábame los problemas, ¿verdad? Dame dinero, que no me enferme. Y creen que se trata de lo que ellos quieren que Dios haga. Y están mal, así no es. ¿Qué quieres que yo haga? Y él, ¿qué le respondió? ¿Te acuerdas? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le respondió el Señor a Saulo. Están Hechos 9 en la Biblia. Yo soy Jesús. La pregunta era, ¿quién es Jesús? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas, patadas al aguijón. ¿Te imaginas uno coger a patadas a un chuzo? ¿Cómo le va? El Señor le dijo, lo que estás haciendo, Saulo, es como si le dieras de patadas a un chuzo. Te estás haciendo daño. Reacciona, estás mal. Vas por el camino equivocado. Da media vuelta y corrige tu camino. ¿Estamos descubriendo? Lo que el Señor aquí le dice a los discípulos, ¿ustedes entienden? ¿Ustedes han entendido lo que yo estoy enseñándoles? ¿O se les olvidó? ¿Ya? La otra pregunta que hizo entonces Saulo es la segunda pregunta más importante. Cuando alguien en realidad entiende quién es Jesús, siempre hace una segunda pregunta. Pero antes de decirles cuál es la segunda pregunta, les decía, ¿por qué es tan importante entender la identidad de Dios? Saber realmente quién es Dios. ¿Sabes por qué es tan importante? Porque todo en nuestra vida depende de eso. ¿Por qué? Porque dice Génesis 1:27, entonces creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó y a su semejanza. ¿Te acuerdas? ¿Sabes qué significa eso? Que de la identidad de Él depende nuestra identidad. Si para mí la identidad de Dios es incierta y borrosa, mi propia identidad también lo será. La única manera de que tengamos nosotros una identidad clara y correcta es teniendo una identidad clara y correcta de quién es Él. ¿Me hago entender?
A menos que yo responda correctamente la pregunta ¿quién eres Jesús? No podré responder correctamente la pregunta ¿quién soy yo? ¿Ya? No va a ser posible, por eso la gente hoy en día anda por ahí sin identidad, creyendo que la identidad se les da un buen auto, un auto costoso, eso les da identidad, entonces se sienten importantes, o vivir en un buen barrio, una buena casa, o tener un buen salario. Creen que eso da la identidad, o tener diplomas en la pared. Nada de eso es malo, pero nada de eso te da realmente una correcta identidad. Te da una caricatura de identidad distorsionada. Entonces, volviendo aquí al pasaje, entender realmente quién es Jesús, quién eres Señor, quién es Jesús. Hechos 9 les dije, ¿no? La respuesta de Pedro. Ahora, regresando al pasaje de Marcos, dice el versículo 31. Recuerdan que, perdón, un poquito más atrás en el 27 está leyendo Jesús y los discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a los discípulos diciéndole, una vez más preguntas. ¿Se acuerdan que les decían muy importantes las preguntas? Hacer buenas preguntas. Y el Señor entonces aquí, estoy en el 27, les hace una pregunta a los discípulos. Mira tu Biblia el 27. Hola, mira tu Biblia, abre tu Biblia. Hola, hola, oyentes activos, abre tu Biblia. Hechos 8:27. 8. 8:27. Perdón, Marcos, discúlpenme. Marcos 8:27. Dice, mire lo que el Señor les preguntó. Él dijo, ¿qué les preguntó en el 27? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? El Señor Jesús nunca decía nada, ni nunca preguntaba nada que no fuera realmente importante. Él nunca, perdónenme que use la palabra, nunca hablaba babosadas. Él nunca hablaba nada que no fuera edificante. Y cuando él hizo esta pregunta es porque es una pregunta muy importante. Dice, ¿quién dice la gente de afuera que soy yo? Preguntémonos. Hoy en día allá afuera la gente, ¿quién dice que es Jesús? Y no tienen ni idea. La mayoría creen que Jesús es una religión, porque tristemente han reducido al Dios eterno, creador de cielo y tierra, lo han reducido a una religión. ¿Y sabes qué son las religiones? Todas sin excepción. Las religiones son maneras y métodos en que los hombres diseñamos para tratar de llegar a Dios. Y no son malas en sí mismas, pero ninguna llega a Dios, porque dice la Biblia que en ningún otro hay salvación sino solo en el nombre de Jesús. Y es que Jesús no es religión, Jesús es Dios hecho hombre. La religión son los caminos que hacemos para tratar de llegar a Dios. Jesús es Dios que llegó al hombre, Dios que se hizo hombre. No es religión, lo hemos vuelto religión. Es el Dios vivo al cual tenemos que conocer y relacionarnos. Y la pregunta por eso es, ¿quién es Él? Y si entiendo quién es Él, ¿cómo me relaciono con Él? ¿Verdad? Y entonces le respondieron los discípulos, ¿estás conmigo? En el 28 ellos respondieron, ¿qué dijeron? Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, algunos de los profetas. Mire la gente lo que pensaba de Jesús. No estaban tan lejos, ¿verdad? Pensaban que era Elías, que era un profeta, pero eran preguntas correctas. Después, Eso es igual a que si yo dijera, a ver, esto es, ¿cómo se llama esto? Este objeto, un podio, un atril, ¿verdad? Y esto alguien lo fabricó, ¿verdad? Seguramente un carpintero. Entonces, es como si yo dijera que es lo mismo el carpintero que el mueble. No, 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 no. El mueble lo hizo un carpintero. ¿Ya? Jesús, si alguien dijera Elías, Jeremías, grandes hombres de Dios, pero fueron creados por Dios. Como el mueble fue hecho por un carpintero. Pero Elías, con todo lo gran hombre que fue, y Jeremías, no se puede comparar con Jesús. Jesús es Dios, hecho hombre, creador, Dios eterno. ¿Vemos la diferencia? Es abismal. Entonces la gente pensaba eso y vino en el 29 la pregunta aún más importante que la gente que piensa de Jesús, ¿qué es? Les dice el 29, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Más importante es que nosotros, sus discípulos, haya que algún discípulo de Jesús. Levanta tu mano, ¿eres discípulo de Jesús? ¿Sabes qué es un discípulo? Un aprendiz, un seguidor de Jesús. Alguien que lo sigue para ser como él. Escribe eso. Alguien que lo sigue para ser como él, para vivir como él, un discípulo. Y le pregunta a ellos, bueno, ok, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro, que era pues siempre el sanguíneo, ¿cómo se puede decir? Que siempre respondía, ¿no? El afanoso, ¿verdad? Y era el que siempre, como he visto que en la escuela siempre, en la universidad siempre hay uno que es el que, ¿cómo se llama eso? El nerd, ¿no? ¿Qué sé yo? Y siempre sabe. Entonces siempre salía Pedro. Entonces Pedro contestó. ¿Qué contestó Pedro en el 29? Tú eres el Cristo. ¿Respondió bien Pedro? ¿Le atinó Pedro? En Mateo, este mismo relato paralelo, dice que el Señor le respondió
bienaventurado eres Simón. Cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Señor le dice, bienaventurado eres Simón. Es como decirle, bien, Pedro, tienes 10. Es más, y 2 puntos a favor. Ya ha pasado el año. Y le dice, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Esa era la respuesta correcta. Pero atentos, porque ese mismo Pedro, mire lo que le pasó, el 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes, escribas religiosos, entiéndase religiosos, y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro, oye Pedro, el mismo que respondió correctamente, el que el Señor felicitó, que tenía un conocimiento correcto, tú eres el Cristo, pero el Señor le dice a Pedro, ¿qué le dijo? Pedro, ¿qué hizo? Perdón, tomó al Señor aparte y comenzó a convenirle. ¿Sabe qué estaba haciendo Pedro? Estaba regañando al Señor. Dicen algunas traducciones que él empezó a reprender al Señor. ¿Te imaginas a alguien que se atreva a reprender al Señor? ¿Te atreverías tú a decirle, a ver, Señor, estás mal? ¿Qué te pasa? Pilas. Qué atrevido Pedro, ¿no? Pedro arrancó bien, pero aquí ya se le fueron las luces. Estaba mal, ¿verdad? Al punto de que mira lo que pasó ese momento. Dice que entonces el Señor en el 33, volviéndose a él y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Apártate de mí, Satanás. Qué tremendo contraste, ¿vieron? Hace unos segundos, tal vez un par de minutos, le había dicho, bienaventurado eres Simón, está muy bien. Y aquí le está diciendo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué sigue diciendo? ¿Por qué? Porque no ves las cosas como las ve Dios, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué le dijo el Señor a Pedro Satanás? Pedro, el Señor amaba a Pedro, lo acababa de felicitar, porque no era ni siquiera de Simón mismo, de Pedro mismo que provenía esto. Ese engaño no provenía de él. Y el Señor no dejó de amar a Pedro, sigue siendo su discípulo especial, ¿verdad? Pero él pudo discernir que eso que estaba diciendo Pedro no provenía de Pedro, provenía del diablo, que es engañador, mentiroso, ¿verdad? Y más que a Pedro reprendió a Satanás el Señor. Más que a Pedro fue a Satanás, ¿cierto? Y entonces le dijo eso. ¿Qué le pasaba a Pedro? ¿Cuál es el problema? Escucha, Pedro tenía una comprensión parcial de quién es el Señor, como le pasa a la mayoría de creyentes hoy en día. Tienen una comprensión parcial de quién es Jesús. Y son selectivos. Por ejemplo, déjeme ser bien directo. Muchos cristianos les gusta en la Biblia que Dios bendice, ¿verdad? Nos gusta eso, que Dios provee, nos encanta eso, que Dios sana, eso nos gusta muchísimo, que Dios libera. ¿Nos gusta o no nos gusta? Claro que sí. Pero ese mismo Dios nos hace demandas, ¿o no? Dice, quiero que seas santo, quiero que seas obediente. Y por ejemplo dice, busca primero el reino de Dios. A mí no me das el segundo lugar, dice ese Dios. Y la mayoría no hacen eso. Ponen a Dios en el segundo lugar, tercero, cuarto, para cuando les queda tiempo. Vienen a la iglesia cuando no tienen algo más importante que hacer. Perdón, que sea duro, pero así es. Ahí lo digo en el valle. La mayoría vienen a la iglesia cuando no tienen nada más importante que hacer. Para algunos es un pasatiempo dominical. Y muchos durante la semana no vuelven a buscar a Dios. Si no es tu caso, tranquilo, ¿verdad? Bienaventurado eres, pero si es tu caso, hay que arrepentirse, hay que corregir. No podemos seguir igual, ¿me hago entender? Porque no puede ser que yo al Señor Dios lo tenga en el segundo lugar, tercero, cuarto. Entonces, para mí no es Dios, debo decirme la verdad, ¿no me entender? Él no me da esa opción, no me da esa opción, ¿ya? Entonces, si es mi Dios, ¿cuál lugar debo darle? El primero, y debo servirle. Muchos creen todavía, óigame esto, el 90% de gentes en las iglesias creen que son los pastores quienes tienen que servir a Dios. Pero según la Biblia, cada creyente, todos debemos servir a Dios. Él lo llama a servirle. ¿Estás sirviendo a Dios? Si no lo haces, no le estás obedeciendo. Perdón, te lo digo con cariño. Pero si Dios debe servirle, nos llama a que le sirvamos, ¿verdad? Él es el que nos dice eso. Entonces Pedro tenía un conocimiento parcial de Jesús. Termino con esto. ¿Estamos como Pedro? Preguntémonos cada uno. ¿Estamos así como Pedro? Con un conocimiento parcial del Señor. Y entonces
he pensado o he entendido mal que la vida cristiana consiste en que el Señor desea mis deseos convenientes o he entendido que se trata de que yo haga su voluntad. Bien diferente, ¿verdad? ¿No te parece? No se trata de que Dios conceda mis deseos convenientes para mí, lo que yo quiero que Él haga, y de que mi vida sea muy cómoda y llena de bendiciones. La verdadera bendición está en obedecer a Dios y hacer su voluntad, porque Él es bueno, agradable y perfecto. Cuando yo lo conocí a los 12 años no entendía. A los 14 Él me llamó y entendí que la vida cristiana se trata de que yo haga su voluntad y no la mía. Y Él me dijo, te llamé, te escogí, te quedé para que me sirvas. Y por eso le entregué mi vida. Y sigo haciéndolo 50 años después. Porque, ¿te acuerdas la oración? Con esto concluyamos. ¿Te acuerdas cómo el Señor Jesús oró en Getsemaní? Él nos dio el ejemplo, primerito él. ¿Te acuerdas Getsemaní? Prensa de aceite significa Getsemaní, cuando él estaba ahí en un momento tan difícil. Y entonces él le dice al Padre con angustia, ¿te acuerdas que le dijo, Padre, si es posible? ¿Qué le dijo? Pasa de mí esta copa. ¿Pero qué? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso responde correctamente. Si te acuerdas la segunda pregunta de Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Es una pregunta que tú y yo deberíamos hacer al Señor todos los días, ¿o no? Si Él es Dios y Señor, ¿no te parece que cada mañana lo que debemos venir a preguntarle, Señor, ¿y qué quieres que haga hoy? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? En el contexto judío, los siervos a su Señor, así se llamaba, cuando se levantaban era lo primero que hacían. Venían y se presentaban delante de su Señor y le decían, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Él les daba instrucciones y se iban a hacer lo que el Señor les mandaba. ¿No es eso el concepto correcto de Dios? Él es Dios, es mi Señor. Y yo debo preguntarle cada día, ¿qué quieres que yo haga? Y salir a hacer lo que Él me manda que haga. ¿De acuerdo? No estoy hablando de que todos seamos pastores como yo a tiempo completo y solamente nos dediquemos a la iglesia. No. Allá donde tú estás, no sé en qué trabajas, no sé cuál es tu actividad laboral, pero esa actividad laboral tuya no es algo secular, es algo tan sagrado como lo que yo hago aquí en la iglesia. Tu vida, en casa, en el hogar, en el trabajo, donde quiera que vayamos, le pertenece al Señor y Él quiere que allá tú le sirvas. Él quiere que allá seas una luz, que haga la voluntad de Dios, que lleve su palabra, ¿verdad? Entonces, esa es la conclusión. Preguntémosle a Él como dice aquí cada mañana. Les dice entonces en el 34 en adelante, llamando a la gente, miremos el 34 nomás, llamando a la gente de sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, haga tres cosas. Escríbelas como la conclusión. ¿Qué hay que hacer? Tres cosas. Si alguno quiere venir en pos de mí, entiéndase, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué hay que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas tres cosas. El problema es que, o no el problema, la realidad es que podemos ser respecto a Jesús dos tipos de personas. No hay más, no hay términos medios. Sus discípulos o seguidores convenientes. Jesús tuvo muchos seguidores convenientes. La mayoría, esas multitudes, lo seguían ¿por qué? Porque era conveniente. Él les daba pan, pescado, él los sanaba. Era conveniente, ¿no? Pero no les interesaba cuál era su voluntad. Iban por su milagro. Y de esa gente está llena hoy las iglesias. Mucha gente, sí. Sé que aquí no hay de esos. En algunas iglesias pasa eso. Los otros discípulos, ¿cuál eres tú? ¿Cuál quieres ser? Si eres discípulo, el Señor, no yo, dice que tienes que hacer tres cosas. Negarte a ti mismo no significa que tú niegues tu propia humanidad, tu personalidad, no significa que te odies a ti mismo, significa que tú entiendas que Él es tu dueño. Eso resume todo. Que tú no eres dueño de ti mismo, yo tampoco. Yo le pertenezco al Señor. Si Él es Dios y mi Señor, Él es mi dueño. Eso significa negarse a sí mismo. Renunciar a mi derecho de manejar mi vida como me parece a mí y manejarla como Él quiere. Eso es negarse a sí mismo. ¿Quedó claro? Segundo, ¿qué más hay que hacer? Tome su cruz y siga. Tomar la cruz, ¿qué significa? Algunos creen que la cruz es el marido, la esposa, o alguna dificultad en su vida. Y entonces algo que les duele, esta es la cruz que me tocó a mí, ¿verdad? Y no, no, no es eso, no tiene nada que ver. La cruz tiene dos sentidos básicos. En ese tiempo era un instrumento de muerte romana, de ejecución romana. Y en primer lugar era un tipo de muerte humillativa. Los ponían desnudos en la cruz y los humillaban al máximo, golpeándolos, pegándoles, era un sentido de humillación. Y segundo, muerte. Nadie andaba por ahí con una cruz de paseo. Aquí ando yo con mi cruz. Me compré una cruz nueva.
No, era algo vergonzoso. Era algo humillante porque era como andar con la silla eléctrica al hombro. Te van a ejecutar, vas a morir en ella, ya. Entonces es entender que yo acepto aquello que me humilla. Es algo difícil de entender y sobre todo muy duro de hacer. ¿Qué es? Aceptar aquellas cosas que muestran mi verdadera debilidad, que me llevan a humillarme para que yo busque en Jesús, que yo reconozca mis debilidades, que no soy perfecto y me vuelva a Jesús. Es el que, y morir, ahí muero a mí mismo para vivir para Dios. Y seguirlo. Es básicamente, lo resume una sola palabra muy fácil, escríbela ahí en tu cuaderno, muy fácil. Seguirlo significa obedecerle, obedecerle. Es como el rebaño con el pastor. ¿Qué es el rebaño cuando sigue el pastor? Le obedece. El pastor dice, aquí, a las ovejas para allá. A comer, los van a comer. A descansar, descansan las ovejas. Obedecer. Es lo que a veces no hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes están aquí esta mañana obedeciendo a un principio del Señor que a mí me encanta. ¿Saben cuál es? Claro, adorarse, congregarse, pero ¿sabe la esencia cuál es? Descanso. Esto es un descanso, ¿sabías eso? Porque él, ya en la iglesia, el primer día de la semana, el domingo, cuando él resucitó, es el día del Señor. Porque la semana para el cristiano comienza el domingo, ¿sabías? No comienza el lunes, comienza el domingo. Y comienza con descanso. ¿Sabes por qué? Quiero, esto es algo, ¿cómo se llama? Un paréntesis que agrego hoy al sermón. Quiero que recuerden ustedes en la creación, Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Y dice la Biblia que ¿cuándo creó al hombre? ¿En cuál día? Primero, segundo, tercero, ¿qué día creó de los 7? Creó el sexto día, creó al hombre. El sexto día. El séptimo fue de descanso, ¿verdad? El sexto día que creó al hombre fue el último que creó el hombre. Y el séptimo fue de descanso. Entonces, el primer día de la vida del hombre fue de trabajo o de descanso. De descanso. ¿No les gusta? Fue genial, me parece, me gusta. Porque es un descanso preventivo. O sea, ellos estaban cansados. No, recién los había creado. Dice, sí, muchachos, descansen. Fascinante, ¿no te parece? Yo lo llamo descanso preventivo. Descansar sin estar cansado. Descansar para no descansar. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que yo arranque la semana descansado. Que yo no llegue ya muriéndome y el último día descanso. No, yo arranco la semana descansadito. Vengo a la iglesia, celebro con mis hermanos, exalto al Señor, ¿verdad? El día es para el Señor y arranco, el primer día lo arranco descansado. Y ahí el lunes voy con toda la pila bien recargada, con energías nuevas, a trabajar una semana para ver la gloria del Señor. ¿Qué te parece eso? ¿No te gusta? A mí me encanta. Es el primer día y todo para el Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Vamos a agradecerle al Señor por su palabra. Cierra tus ojos y levanta tu oración al Señor. ¿Qué te parece? Sin recetas. Vamos a entonces seguir ahí orando. Cierra los ojos, siempre es recomendable porque normalmente cuando los ojos físicos los tenemos abiertos, tenemos cerrados los ojos espirituales, porque estamos viendo el mundo natural con los ojos físicos y ahí hay cantidad de cosas que toman nuestra atención. Pero cuando tú y yo cerramos los ojos físicos, más fácilmente se abren los ojos espirituales. Y empezamos a ver en el mundo espiritual, en esa realidad espiritual donde está Dios, su gloria y tantas cosas bellas. Y tú puedes conectarte mejor con el Señor, con